Seguimos con más del show de Nelson y en esta ocasión nos sentimos nosotros honrados en este programa porque vamos a recibir a una persona que es una excelencia de nuestro país. Sí. Con nosotros está nuestro estimado Fernando Abreu y esta persona tiene una plataforma que realmente es digna de admirar. Este es un centro de pensamientos que crea opiniones y a la vez da soluciones acerca de temas de la República Dominicana, temas actuales y temas que se ha creído que se ha quedado en el olvido. En esta página, Única Vía, tenemos temas actuales acerca de la educación, del turismo, de la política, de la economía, de temas importantes y relevantes en el país que muchas veces no se tocan o por miedo, simplemente por arribita. Para nosotros es un placer recibir con nosotros al estimado Fernando Abreu. Bienvenido. El placer es mío, de verdad. Fernando, qué placer de verdad tenerte aquí. Explícale un poquito a las personas cómo surgió Única Vía. Bueno, mira, siempre fue un hobby mío el estudio para llegar a la verdad de las cosas. Okay. No solamente en política, sino en todas las áreas. Entonces, por eso empecé por derecho, porque el derecho prácticamente legisla sobre todo y cubre todo. Entonces es una buena forma de poder entender la cultura general, poder entender muchos aspectos de la vida, ya que legisla todo. Y también fui muy apasionado de la historia, especialmente en esa época adolescente del colegio. Me encantaba la historia, pero lamentablemente me di cuenta que todo lo que aprendí estaba mal. Okay. Todo lo que se enseñaron era una narrativa, lo cual, esa narrativa fue inyectada con mitos falsos por un interés político, que en este caso viene un interés político de izquierda, la famosa escuela de Frankfurt y muchos de los izquierdistas que tomaron el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí en República Dominicana de forma muy específica en los 60s, cuando estaba Bosch y todas esas cuestiones, sí, y vinieron todas esas personas e intelectuales entrenados en Cuba hacia acá, sí, y fundaron, o sea, llenaron todas las instituciones, la UAS y todo, absolutamente todo, de mitos falsos con narrativa neomarxista de izquierda. Entonces, bueno, me doy cuenta, lamentablemente, que todo lo que había aprendido era falso y como uno se da cuenta si el mismo libro de historia que tú estás leyendo es verdad o es mentira. Ahí fue el gran llamado a comenzar a profundizar en lo que se llama epistemología, que es el estudio del conocimiento científico para llegar a la verdad de las cosas. Porque tenía una necesidad de saber, yo odio que me engañen, lo detesto que me engañen. Y por eso... Todos, en realidad. Exacto. Y por eso fue tan importante para mí estudiar cómo yo llego a la verdad de algo. ¿Cómo carajo sabemos si algo es verdad o mentira? Porque ¿cómo todo... identifico que no me están engañando? Exactamente. Entonces, por eso estudié esto y eso se obtiene mediante lo siguiente. Prácticamente es, primero, lógica científica. Es de forma breve y aplatanada, más o menos. Eso viene siendo las leyes de la lógica, es decir, algo, por ejemplo, algo claro. Algo no puede ser y no ser en el mismo tiempo y mismo respecto. O sea, ¿esto es un celular o no es un celular? Exacto. En ese mismo tiempo y respecto? O sea, ley de no contradicción, caso y efecto, si están todas las variables controladas y sucedió algo, eso algo fue que causó ese efecto, si todo lo demás está controlado, que es método científico también. O sea, son leyes de lógica. El segundo paso viene siendo la evidencia empírica, es decir, el método científico, que se lo enseñaron ustedes del colegio, por lo menos esa parte no está prostituida por la narrativa, por lo menos esa parte, aunque en su aplicación también hacen algunas aberraciones. Y esto, como ustedes bien saben, lo que es el método científico, hipótesis, lo examinas contra la variable, exacto, y se te da el mismo resultado, bajo las mismas condiciones, significa que es verdad. Bien. Pero en esa evidencia empírica no todo se puede poner en un método científico, entonces hay diferentes grados, ya hay otro grado que viene siendo como correlaciones, lo cual es como una probabilidad de causa, una probabilidad de la verdad, pero no es la verdad 100%, sino que es una verdad muy probable y es muy utilizada porque no todo se puede poner en un método científico. Luego de esto el límite de conocimiento, que no voy a expandir sobre eso porque es bastante largo, y filosofía del lenguaje, que es el significado de las palabras en sí, que se utilizan para describir la verdad, pero que incluso ese significado puede cambiar en el tiempo y espacio dependiendo del contexto en el cual se usa. Entonces es un poco complejo, pero por eso estamos educando en estas cuestiones. Mira, al principio también mencionaste que eres licenciado en Derecho, pero de una forma u otra, a través de los años, siempre te has ido preparando en diferentes áreas. Correcto. Hoy en día, de manera personal, tú, ¿verdad? Sí.
¿qué te consideras? ¿Economista? ¿Conservador social? ¿Abogado? O sea, tú como persona, porque con tu vasto conocimiento en diferentes áreas, no quisiéramos encasillarte en una sola. Claro. Entonces, tú de manera personal, mira, yo me considero una persona... Yo soy un apasionado del conocimiento en todas las áreas. Okay. Es decir, filosofía ética y moral, o sea, el estudio del bien y el mal. Okay. Epistemología, como te dije, para llegar a la verdad de las cosas. Derecho, filosofía jurídica, filosofía política, o sea, política, ciencia política en sí. Historia, sociología, etcétera. Y me encanta la física teórica, que también aporta muchísimo en poder llegar a la verdad de algunas cosas, especialmente en temas existenciales como cómo estamos aquí, cuál es el propósito de la vida del ser humano, si Dios existe o no existe. Todas esas cuestiones son muy importantes, la física ayuda en esas cuestiones. Y todo está unido, ¿eh? Todo está unido, que eso es lo grande. Realmente todo tiene un porqué. Realmente una de las partes que es de admirar y que llaman a la atención de las entrevistas de Fernando Abreu son sus criterios y sus principios firmes. Claro. Su opinión no es que en este programa Fernando Abreu da una opinión y en otro programa se ve otras opiniones, sino que hay una opinión firme. Entonces, nos has hablado que no eres conformista. Muchas veces simplemente leemos una narrativa, sabemos que hubo una independencia dominicana, aprovechando ya la semana y la ocasión, pero que eso lo quieren tergiversar también, por cierto. Exacto. Que ya están en los libros de la historia. Así es. Entonces, dentro de este tema, ya entendemos que Única Vía es una plataforma de pensamiento que concientiza a las personas de diferentes tipos de temas. Es una página de diferentes tipos de temas. Y que promovemos las políticas públicas, para resolver esos problemas. Entonces, que es la parte importante. Quienes te seguimos, vemos que apoyas el movimiento de la izquierda. De la derecha. De la derecha. Sí. Entonces, la nueva derecha, para ser un poco más. Exacto. Sí. Entonces, queremos comprender en esta parte para que nuestros seguidores conecten con nuestro tema. Perfecto. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? ¿Y qué apoya o alega cada movimiento? Bien, perfecto. Advierto que es una pregunta súper larga, pero voy a tratar, voy a tratar de resumir lo más posible de una forma también muy entendible. Bien, existe lo que se llama el espectro político. Okay. De un lado está que tiene varias esferas, varias dimensiones. Está la esfera económica y la esfera social. Okay. También se teoriza otra esfera, pero vamos a simplificarlo en esas dos, ¿verdad? Correcto. Entonces, de un lado tenemos la izquierda y de otro lado tenemos la derecha. La izquierda lo que quiere, y el fin de la izquierda, es el igualitarismo, o sea, la igualdad total de resultados. Forzada, por cierto, porque no se da de forma natural ni en libertad, que es el problema que tiene. Y para ello lograr ese fin utópico de igualdad total de resultados en absolutamente todo, monetario, en género, en todas las cuestiones que hablan, lo que hacen es dividir la sociedad en grupos, que es un truco muy clásico, muy antiguo, viene incluso de los romanos, divides y vencerás. Exacto. Eso Marx no lo sacó de la nada, viene de ahí, y como sociólogo estudió todo esto, hizo ese truco, para llamarle de un sentido. Entonces, dividiendo la sociedad en grupos, entre opresores y oprimidos, entre comillas, él causa una justificación falsa para quitarle derechos, ingresos, libertades a un grupo y dárselo a otro, con la supuesta finalidad del igualitarismo de igualdad total de resultados. Okay. ¿Qué pasa? Como todos nosotros somos libres y todos nosotros tenemos diferentes preferencias, gustos, intereses, cultura, de todo. Pensamientos. Exacto. Habilidades. La parte de que cada cabeza es un mundo. Habilidades. La única forma que ellos tienen para alcanzar eso es mediante una dictadura, imposición de quitarles y una desigualdad ante la ley, como por ejemplo, le cojo un mayor porcentaje de los ingresos a los ricos, a los malvados opresores ricos, empresarios, para redistribuirlo a los pobres. Denominados pobres. A los pobres. Entonces, esa es la cuestión. Necesitan obligatoriamente un trato desigual frente a la ley. Ahí la ironía. Hablan de igualdad, y el método, la acción que hacen es la desigualdad pura ante la ley. Okay. Que es la única igualdad posible, es la igualdad ante la ley, que es la que ellos realmente odian, lo detestan, porque todas sus políticas se basan en esta diferencia
de un grupo opresor y oprimido para, en la acción, en el medio, que sea esa desigualdad ante la ley mediante la fuerza. Okay. Porque, por ejemplo, en el caso de los impuestos no es algo voluntario. Quien no lo paga va preso o te embargan. O sea, y igual funciona en otros elementos, en otras agendas. Como por ejemplo en el feminismo lo vemos con cuotas. Literalmente te prohíben de entrar las instituciones del Estado, que son lo que tienen los militares a su favor. O sea, es la fuerza personificada, que no solamente es un robo y una denigración a la propia mujer, porque la mujer presume que la mujer necesita la ayuda y la cuota del Estado para poder lograr lo que logra, cuando ya logró muchísimo, mucho más de lo que la gente piensa, sin la ayuda del Estado. O sea, trata a la mujer como inferior cuando ya lo logró por sí sola. Exacto. Le quita el crédito. También es una desigualdad entre la ley contra el hombre, pero también te roba el voto la democracia te la roba porque te está quitando la oferta de los políticos que tú quieres votar. Me gustaba fulano, fulano y fulano, pero no puedo votar por ellos porque la cuota le impidió. Okay. Entonces es un robo a la democracia. Es lo más antidemocrático que existe y esta estrategia de dividir, vencer, quitar a uno, dar a otro, se aplica en todas las diferentes luchas de la izquierda y agendas de la izquierda. Entonces, por ejemplo, la primera fue la lucha de clase, rico contra pobre, ¿verdad? Burguesía contra proletariado, como decía Marx. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos por esa época, se expanden nuevas luchas, junto con la Escuela de Frankfurt, los postmodernistas, etcétera, etcétera. Foucault, Derrida, Simone de Beauvoir, etcétera, etcétera. Y esas otras luchas viene la lucha de sexo, feminismo, hombre contra mujer. El hombre es el opresor, la mujer es la oprimida en la casa. Y después la lucha de orientación sexual, heteroopresor. O sea, si tú tienes una orientación sexual heterosexual, tú eres un opresor por definición. Exacto. Simplemente porque no te gusta la gente de tu mismo sexo. Ajá. Y el otro es oprimido. Entonces ahí viene más cuota. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? Que no lo he dicho todavía. La finalidad es control, la real, porque la excusa es la igualdad, pero la real es lo que realmente te da en la práctica. ¿Qué es lo que realmente le da en la práctica a todos esos políticos de izquierdas? Y la razón por la cual el 99% de los políticos de casi este país y casi el mundo completo son de izquierda. Control y poder, porque en ese proceso de redistribución de derechos y de ingresos, ¿quién maneja el dinero? ¿De dónde pasa el dinerito? ¿Por qué manos pasa el dinerito? Por las manos de los malvados políticos. Y son más burocracia, más nómina estatal, más puestos para los compañeritos que salen de los bolsillos de todos nosotros con nuestro sudor y nuestro esfuerzo. Y ese es el problema. Por eso que quieren más poder. Y también, la última parte. La última parte de la izquierda. Espérate. No me haces explicarlo a la derecha. Sí, vamos para la derecha. Sí. Irónicamente, le da más poder a quien le entrenan a odiar. Okay. Es decir, a los grandes empresarios monopólicos. ¿Por qué hay tantos empresarios que apoyan políticos de izquierda y propuestas de políticas públicas de izquierda, como subir los impuestos? Por ejemplo, poner algún ejemplo. Bill Gates, Warren Buffett, lo de Forbes, más rico del mundo, ¿verdad? Dorsey, que era de Twitter antes de Musk. Soros, no vamos a la lista de Forbes y casi todos, con excepción temporalmente de Musk, el 99% de los de Forbes, de los más ricos del mundo, apoyan esta política. ¿Qué política? La política de subir el impuesto a los mismos ricos, a ellos mismos en teoría. ¿Por qué? Porque realmente lo que eso causa es una protección, porque esos altos impuestos y regulaciones le elimina la competencia, no solamente los nuevos que quieren subir, sino también de cualquier competencia extranjera que quiere venir. Okay. Como por ejemplo viene un grupo grande, si viene Walmart, va a haber un grupo aquí que no va a querer y se escuda de esa permisología, que no le dieron el permiso, a esos altos impuestos que los desincentiva a venir a competir acá, etcétera, etcétera. Entonces, es un tipo, ya quien tiene domina un mercado, quien domina un mercado de forma casi oligopólica, le tiende ya a comenzar a convenir el otro lado. Okay. Porque mantiene su pastel de forma artificial. Aun y cuando en los estados de resultados de su empresa, de su declaración de impuestos, aun y cuando la tasa sea mayor, realmente las ventas son artificialmente mayor porque tienen todas esas competencias alejadas. Y encima de eso también tienen un lobby, un ejército de contables y abogados que le buscan la vuelta, aparte también de la corrupción, pero que le busquen la vuelta para que sea menor esa tasa. Y solamente ellos pueden pagar una tasa baja con esa estructura. Es decir,
son tan inteligentes en ese sentido porque le engañan a los soldaditos de izquierdas, a los izquierdistas, decirle, odien a los ricos, odien a nosotros, pero ellos no saben que se están dejando usar como tontos útiles, que es a quien tú realmente le estás dando más poder son a ellos mismos. Y es la estrategia perfecta porque nunca van a pensar que quien te está diciendo que odian a los ricos, o sea, nunca van a pensar que odiando a los ricos tú vas a hacer los ricos más ricos, o sea, o los grandes empresarios más ricos. Es una estrategia perfecta, es un escudo perfecto. Y por eso mucha gente internacionales, intelectuales internacionales, hablan como de un Matrix, como que tú estás literalmente cegado, literalmente. Sí, entonces, Fernando, aprovechando... Falta la derecha, pero sí, continúa. Aprovechando el tema de esto que nos estás explicando, y ya con todo lo que has explicado, en torno a esto, y la parte que falta porque tú expliques, que es la de la derecha, ¿cuál es tu opinión del sistema político actual que se está viviendo y que se está viendo en la República Dominicana? Bien, y debería dar un poquito de historia aquí. Mira, desde el inicio de la República, lamentablemente, en el espectro económico, no en el social ahora es que está ingresando a la izquierda, en estos últimos años. En el espectro económico, desde el principio de Pedro Santana, se impuso una agenda a su conveniencia personal, no porque ideológicamente lo sean, a su conveniencia personal, de izquierdista, de centro izquierda, es decir, de impuestos, control estatal, impresión de dinero, que eso fue los problemas que tuvieron Pedro Santana, Báez y toda la Primera República, en la Segunda República. Exacto. ¿Por qué? Conveniencia propia, porque hay mucha gente que cree que no es por la utopía y la ideología, es por interés propio que se colocan en eso. No eran conservadores, Pedro Santana, etcétera. ¿Quién sí era de derecha? ¿Quién? Juan Pablo, Duarte y los trinitarios. Tan de derecha que en su declaración de independencia está la descripción completa de la derecha. Un Estado pequeño, bajos impuestos, lo podemos ver, vean la declaración de independencia, bajos impuestos, bajas regulaciones, una moneda con garantía, o sea, que no estén imprimiendo dinero, o sea, antipolítica monetaria, etcétera, etcétera, y también en el aspecto social, que dicen que no era conservador, etcétera, etcétera, que me voy a meter un poco en eso. Por Dios, hasta en el lema está Dios, hasta en la bandera está la Biblia. Es decir, eran conservadores sociales. Y aunque había libertad de religión, en esa declaración y en la primera Constitución, como pusieron la religión oficial del Estado, la Iglesia Católica. O sea, sí. Entonces, no me digan que eran progresistas, como andan algunas personas, como José La Luz diciendo ahí que Duarte era progresista, era totalmente lo contrario al progresismo, totalmente lo contrario a la izquierda, sino que eran de derecha, conservadores, y hay algo que es bueno mencionar. La palabra conservador es lo mismo que el liberalismo clásico, que no es el mismo liberalismo que se usa en Estados Unidos, lo cual solamente ellos le llaman así, ellos y los que hablan inglés, anglosajón, le llaman liberals a la izquierda. Okay. Pero fuera en Europa, liberal es realmente de derecha y coincide mucho con el conservadurismo, con muy poca diferencia. La única diferencia viene siendo el enfoque. Uno se enfoca más en la palabra libertad, en promover la libertad, otro se enfoca más en promover las tradiciones, los valores, la ética, que es la parte conservadora, pero al final son interdependientes porque uno generó la otra. Okay. Es decir, todas las instituciones que quieren preservar el conservadurismo vino del liberalismo clásico, es decir, de la libertad, de la interacción de los seres humanos, como por ejemplo, el lenguaje no surgió de la nada, las leyes naturales y los códigos de comercio no surgieron de la nada, la familia no surgió de la nada, fueron procesos naturales que se dio en la coordinación espontánea de la acción humana libre, es decir, de la libertad natural. Muy diferente a la libertad que habla la izquierda, que no es libertad, sino imposición y poder. Okay. O sea, tú tienes una libertad, un derecho a tal cosa, derecho a 1000 cosas más, ¿en base a qué? En base a quitarle a otro. Eso no es libertad. Libertad es lo que ya naturalmente tú tienes. Por ejemplo, la libertad de expresión. El Estado no tiene que quitarle a nadie para dármelo a mí, para yo poder ejercer mi libertad de expresión. Okay. Igual con ustedes. Uno simplemente lo ejerce porque naturalmente tiene eso. Igual con la libertad de conciencia, de religión, de tránsito, etc. Esos son los verdaderos derechos, los derechos naturales. Okay. Son los verdaderos derechos, no lo que ellos le llaman derechos, que son poder, que le voy a quitar a uno para darlo a ti, para que tú puedas, entonces tú, en base a una violencia, es decir, en base a una agresión, es decir, en base a tú quitarle a otro cuestiones, obtiene otras, ya sea en impuestos altos, ya sea en cuotas, ya sea en regulaciones, etcétera, etcétera. Entonces,
para ahí la pregunta, desde el principio, porque nos metí un poco por la derecha. Nos fuimos a la derecha de historia. Sí, a la manera de historia. Desde el principio de la República, en lo económico, la izquierda inició traicionando a los únicos reales conservadores o liberales clásicos, ojo, que casi lo mismo en ese sentido, de derecha, es decir, de derecha, no progresista, como dicen algunos aquí, que quieren ahora adoctrinar. Se traicionó y llegó el progresismo económico, ojo, o la izquierda, centro-izquierda, de todos los que gobernaron la primera, segunda, tercera, incluyendo Trujillo, República y Cuarta República también. Es decir, altos impuestos, más gasto, expansión del Estado. Trujillo, por ejemplo. Trujillo expropió más de 26 grandes empresas. Totalmente de izquierda, expropiación, te coge la fuerza, etc. Totalmente de izquierda. Encima de eso creó impuestos nuevos. Impuesto a la asociación, el impuesto a las sucesiones, a las donaciones, el impuesto sobre la renta, que no existía, lo creó Trujillo, con lo cual nosotros nos está llevando el diablo, como dicen, a todo el mundo con este impuesto. Totalmente, en todas las áreas. En todas las áreas. Y expandió el Estado y creó muchísimo ministerio, etcétera, etcétera. Trujillo era de izquierda en lo económico. Entonces, ¿qué pasa en el aspecto social? Todo el mundo en lo social era conservador. Sí. Todo, pero no solamente aquí, en el mundo completo. El mismo Marx, el padre de la izquierda, el padre del comunismo, era homofóbico en sus cartas y lo escribía. El mismo Che Guevara era tan homofóbico que hicieron un campamento de trabajo y concentración en Cuba para matar a homosexuales. Es decir, a mí no me vengan con esta cuestión ahora de que sí, pero eran conservadores. Todo el mundo era conservador. Eso no definía la derecha. Lo social no existía. Lo social comienza a existir, el aspecto social comienza a existir a partir de los 60 en el mundo y aquí hace una década que comienza. Entonces, a mí no me hablen que alguien es de derecha porque era un conservador social, porque todo el mundo era conservador social. Eso no existía en el espectro. Ustedes inventaron todas estas cuestiones y toda esta agenda en el espectro social, LGTB, ideología de género, aborto, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones las inventaron ustedes para, con la misma estrategia, ampliar y crear el espectro social de la izquierda. No existía. Entonces no me digan que ellos eran de derecha cuando ni siquiera existía el aspecto social. Era plenamente económico. Entonces, a partir de ahí, todos los políticos, todos sin excepción, hasta el de ahora, son de izquierda en lo económico, y el único que tiene un poquitico de centro derecha, y solamente un periodo, fue el periodo de Balaguer. No los primeros 12 ni el último 10. Es simplemente del 92 al 94. No del 94 al 96 ni siquiera. Porque a veces me dicen, hasta el 96 fue. Yo, no. Es que no fue que yo me confundí. Es que hasta el 94 fue que se volvió a la izquierda desde el 94 al 96. Entonces, Balaguer, por ejemplo, hizo control de precios. Totalmente de izquierda. O sea, controlar precios, que la gente no pueda determinar los precios de su propio productos, etc. Subió el gasto público cada año. Endeudó el país muchísimo también, muchísimos años, con excepción del periodo que te digo. Se crearon también impuestos. Hizo la reforma agraria, por Dios, expropió tierras grandísimas, que era la panacea de Juan Bosch, el más izquierdista de los izquierdistas, que lo que querían. O sea, hizo lo mismo que quería su enemigo político. Y solamente mataba a comunistas, igual que Trujillo, no por la ideología, porque hacía lo mismo, sino porque eran amenaza a su poder. Porque los comunistas le hacían un reguero de guerra. Bueno, saben lo de Camaño, sabemos, o sea, era una cuestión de supervivencia. Igual Trujillo. Le decían que venían desde Cuba, los expedicionistas, y obviamente por eso él comenzó a matar todo eso. No porque no era, están en la misma ideología, tal vez un poco más moderado, pero dentro de la misma izquierda. Entonces nada, Balaguer en ese periodo del 92-94 hace una reforma fiscal, la única en la historia, bajando impuestos, que fue demasiado exitosa, increíblemente exitosa, incluso subió la recaudación, que eso es otra cosa que la izquierda desconoce, que cuando tú bajas impuestos la recaudación sube, o sea que no hay ninguna excusa en absoluto para no bajar impuestos. Y se subió bastante, subió más de un 30%, a pesar de que la tasa la bajó de 45 a 25%, increíble ese efecto. Y también controló el gasto público y bajó la deuda de un 80% sobre el PIB en ese momento a menos de un 30%. O sea, bajó muchísimo la deuda porque frizó el gasto público. Y como creció tanto la economía en el PIB, por esa reforma fiscal, se dio entonces esa matemática
de eso. Y nada, entonces ahora mismo es más o menos un gobierno, este de los gobiernos más centristas que hay hasta ahora, centro-izquierda, y es en lo económico por dos razones. Porque, por la razón que sea, alegan que es por el tema de la corrupción, no aumenta tanto el gasto público, lo ha aumentado el gasto público, pero no tanto. Y en cuanto a la deuda, en comparación a cuando entró, agosto del 2020, ha bajado de 61% a 59%, ha bajado 2 puntos en base al PIB. Eso no quiere decir que no hay más deuda, han tomado más préstamos. Y la deuda ha subido. Lo que pasa es que es en relación al PIB. El problema que tenemos es que en economía, para poder comparar con otros gobiernos, tenemos que usar una métrica de comparación que es en relación al PIB. Entonces, por eso, que fue también lo que pasaba a Balaguer, no fue que no redujo muchísimo la deuda, sino que lo dejó ahí y como el PIB subió, entonces nada, eso es lo único que lo pone en el centro. Pero en lo social, lamentablemente tenemos que en lo social hay varios ministros, no tanto el presidente, pero varios ministros, que sí lamentablemente son muy de izquierda y han metido su huevazo, como el tema de la afrodominicanidad, de cultura, como lo de las declaraciones paveliza con Haití, una locura. También Seara vive diciendo locura de progresista, de LGTB, ideología de género, etcétera, etcétera. Bueno, Fernando, mira, el tiempo tú sabes que sí, claro, es un poquito corto, pero te quiero nuevamente invitar al programa, que Mabel, mira, me lo trae él solo, ¿verdad? Porque son muchísimos temas y de una forma u otra podemos entender también. Déjame decir una cosa. Sí. La derecha, en conclusión, la derecha es el éxito individual, que cada quien pueda perseguir su futuro, ser el protagonista de tu destino y el arquitecto de tu vida. Es decir, bajarte todas las regulaciones y todos los impuestos que te aplastan literalmente, que actualmente es un 49% sobre todas las ganancias, si tú eres un pequeño empresario, por ejemplo, y mucho más otro impuesto que ni siquiera era calculado, te aplastan, liberarte de esa opresión real que es los políticos y el Estado. Eso es lo que quiere la derecha y ha logrado un éxito enorme en todos los países que lo aplican. De hecho, los países que son de derecha, es decir, de libre mercado, capitalista, son los países que tienen 25 veces menos de pobres respecto a los que no lo son. Y no solamente eso, sino son los que tienen mayor PIB per cápita, mayores salarios, mejor índice de prosperidad, mejor índice de felicidad, mejor calidad de vida, mejor desarrollo humano, mejor desarrollo ambiental, absolutamente todo, absolutamente todo. No hay comparación. Y con eso concluyo. Esa es la derecha. Esa es la derecha. Bueno, Fernando, pero otro día, mira, para nosotros también seguir conociendo un poquito más dónde estamos parados, gubernamentalmente hablando, y también en nuestras vidas, porque la derecha y la izquierda, de una forma u otra, no solamente se involucran en la política, sino en la vida diaria. Fernando, gracias por compartir. Derecha, libertad, que genera las costumbres, y ahí está junto el liberalismo, el libertarismo clásico, con conservadurismo. Eso es derecha. Eso es derecha. Fernando, gracias por compartir con nosotros. Te esperamos otro día, por favor, aquí. De verdad que sí, súper interesante. Seguimos con más del show de Nelson. No le cambies. Variedad de la televisión dominicana.